Hola chicos, de vuelta en casa y es el momento preciso para hablar del cierre de la segunda temporada, cierre del show, cierre de la historia de Andor. Te cuenta la historia de la rebelión. ¿A qué me refiero con esto? Siento que estos 3 episodios se han enfocado mucho en el proceso de la rebelión, desde sus inicios hasta este punto, antes de Rogue One y el impacto que tiene esa película y ese inicio de la historia de Luke Skywalker, se podría decir. En estos 3 episodios para mí vemos netamente todo el trabajo que la rebelión ha hecho. Sí, a través de personajes que conocemos, pero el trabajo que se ha hecho y lo que esto conlleva en la vida de estas personas. Y bueno, vamos a hablar en detalle un poquito de cada episodio. Esto primero se sitúa en un año antes de la batalla de Yavin. La serie termina justo al inicio de, así que hay una cierta licencia en el tiempo que transcurre o los momentos específicos que transcurren. Pero bueno, eso es lo que dice la imagen del inicio y en eso nos vamos a enfocar. Un año antes de la batalla de Yavin. En este punto nos enfocamos, el primer capítulo es sobre Luther y Kleya y el último descubrimiento que hace Luther cara a la rebelión. Por fin todo el trabajo que ha hecho, todo lo que ha conllevado, los sacrificios que ha hecho desde el primer episodio, incluso antes, vemos que llegan a la cumbre con el descubrimiento de la Estrella de la Muerte. Claro, es información no tan construida, pero es el inicio de lo que este descubrimiento es. Y mientras que vemos a él obtener esta información y saber que esta información es tan delicada que todo el imperio está sobre él y Kleya, y ver cómo organizan o intentan organizar una huida y una protección de dicha información para que llegue a las manos de la rebelión, también vemos el inicio de esta relación, el inicio de la revolución. Si bien a este punto Luther está separado de lo que la rebelión es debido a los métodos que ha utilizado y sigue utilizando, que no van acorde a los principios de la rebelión, no significa que él no haya sido el punto inicial. Eso es lo que logro deducir del show. Puede que creen otra historia donde haya más de un inicio de la rebelión, eso es cierto, pero yo siento que hasta este punto esta historia ha demostrado que él, como el eje, es quien inició la red de contacto, se podría decir, para financiar la revolución y para conseguir a las personas que puedan ejecutar los planes de la revolución y todo lo que esto conlleva. Él creó una revolución que se volvió la rebelión que conocemos y la que es conocida como la Alianza Rebelde. Pero él inició una revolución y vemos cómo esto inicia con su moral siendo enfrentada ante las realidades de lo que el imperio está haciendo y la esperanza que ve en esta niña, Kleya, que aparece de la nada y es el punto de quiebre para él. Busca una planificación a largo plazo donde deja de lado batallas pequeñas, donde deja de lado varios conceptos de justicia y moral para enfocarse en lograr sus objetivos. Es muy maquiavélico, sí, pero puedes ver el peso de las decisiones que está tomando. Incluso al final, con la muerte de su mismo agente que él mata, sabemos que ese es Luthen. Luthen es alguien que va a hacer lo que se necesite hacer por el bien mayor. Que esto pueda ser juzgado de las mismas maneras es cierto, y me gusta que el show no se desprenda de este juicio moral que se hace sobre su personaje, pero aún así veamos los méritos de sus acciones. Creo que eso está muy bien entallado en este episodio, porque si bien se muestran las acciones que llevan a la muerte de Luthen, también vemos cómo esto impacta en la única persona que está conectado a él y cómo incluso en todo este proceso que él ha utilizado a las personas que ha utilizado para lograr los fines mayores, nunca ha sacrificado a Kleya. Incluso ahorita, donde él puede mandarla a ella a hacer su trabajo y jugarse el hecho de que sobreviva o no, sabemos que al fin esa decisión última que toma no es cara a la rebelión en sí, sino a la vida que él salvó y al amor que le tiene a esta persona, que ha sido su hija, ha sido su socia, ha sido su mano derecha por mucho tiempo. Y me gusta cómo este capítulo retrata todo esto. Y aquí es donde más enfocamos en Kleya y en su crecimiento personal. Si bien ha sido un personaje secundario muy bien y muy consistente hasta este punto, aquí es donde explota, se ve un poco más su juego actoral y sentimos junto a ella la pérdida que está marcando la muerte de Luthen para ella. Si bien este capítulo no muere,
Eso se ve en el siguiente capítulo. Incluso el papel que juega ella en esto es una sucesión de hechos muy bien trabajados, muy bien desarrollados, y entiendes no solo el motivo, sino también los sentimientos de los personajes, y eso es muy importante, porque si bien es la muerte de Lúthien y el inicio de la rebelión como la conocemos, también es la explicación del inicio de la revolución que él organizó y los motivos detrás de esto. Y si bien Cleia y él no cuadran perfectamente en esta nueva versión de la rebelión, aún así no se les puede quitar el mérito de lo que lograron hacer. Vamos con el segundo capítulo, creo que ya lo crucé un poco. El capítulo número 11 es sobre el rescate de Cleia, es sobre el inicio del rescate de Cleia de Coruscant a manos de Andor. Andor responde al llamado de emergencia de Lúthien y va pensando que va a encontrarlo a él, y se encuentra con la realidad de que él ha muerto, y Cleia le da la información necesaria porque ella estaba dispuesta a sacrificarse. Ese es el punto, me parece muy interesante en el personaje, que fuera de lo que ha pasado, fuera de lo que ha logrado, y el hecho de que haya logrado compartir el mensaje para que Andor huya y lo dé a la rebelión, su duelo personal, su agonía personal hace que ella quiera quedarse, que sepa que la van a atrapar, y eso no le importa porque ha perdido a la persona más importante en su vida. Ya cumplió con la rebelión, no encuentra un camino dentro de la rebelión en esta versión, como dije antes, y su único camino, su única decisión llena de duelo es quedarse, ser atrapada quizás, vivir aislada quizás, dejar al viento su destino, sacrificarse si es necesario para ocultar la información. Y si bien la terminan salvando, y cara, esto es el siguiente episodio, y tenemos una escena de acción muy divertida y chévere, con Andor y K2SO rescatándola y generando una destrucción y todo lo que esto conlleva. Me parece muy interesante ese punto del personaje. Mientras por el otro lado del Imperio vemos la caída final de los últimos personajes del Imperio que hemos visto, al menos durante todo este show. Vemos la caída de Dedra, vemos la caída de su jefe. Son diferentes tipos de caída. Me gusta que se haya retratado donde te muestran que el Imperio no es un sitio de perdón, el Imperio no es un sitio de segundas oportunidades. El Imperio, tú fallas y eres descartado. Pero lo que me parece muy interesante de cómo se establece esta parte de la historia a través de los personajes del Imperio es esta capacidad que tienen para lograr sus objetivos, la frialdad para tomar decisiones, la inteligencia que de alguna forma muestra claramente cómo el Imperio pudo hacerse el control de la galaxia, no solo con la orden que da Palpatine al final del episodio 3, sino también el trabajo que han hecho a lo largo del tiempo para mantener su influencia, para extender su influencia, y para que a pesar de todas las atrocidades que hacen, mantengan el control sobre esto, para que la persona normal que vive en un planeta controlado por el Imperio de una forma pacífica pueda ignorarlo y pueda pensar que no hay ningún problema. La excusa de la enfermedad, la verdad detrás del proyecto de energía, el control que tienen sobre el Senado. Todo esto, que es muy mínimo, que es claramente una reacción y también una acción al crecimiento de la rebelión, te da una justificación muy clara de la capacidad que tuvo el Imperio y la justificación de cómo se logró expandir tan rápido en tan poco tiempo. Y me parece muy bien logrado a través de estas decisiones, a través de estas actuaciones. Tengo que resaltar a todos los actores que jugaron papel importante dentro del Imperio, que muestra esa frialdad necesaria que necesitas para no solo justificar el trama de este show, sino también justificar todo lo que la historia en grande dice. Creo que el creador de este show tenía un trabajo, para mí, una idea básica, hablarte un poco más de este rebelde que parecía interesante para muchos tras su muerte en Rogue One, pero ha creado una de las mejores series de Star Wars que he visto. No, la mejor serie de Star Wars que he visto, y junto a Rogue One el mejor contenido de Star Wars dentro de la generación de Disney. Y no solo él ha logrado contar una historia muy buena, que sí tiene algunos problemas en su narrativa, pero aún así ha logrado responder preguntas que uno se puede hacer cara a la trilogía original, cara a las precuelas, y las ha contestado de una forma muy inteligente, muy racional, muy bien hechas. E incluso si no era su intención directa, ha justificado muchas de las decisiones que yo no entendía cómo podrían haber pasado, especialmente cuando ves la línea del tiempo y lo corto que es todo, lo rápido que es todo.
Así que por ese lado, genial. No solo este capítulo, sino también todo el show. Y queda el último capítulo. El último capítulo yo pensaba que iba a ser diferente, pero aún así después de verlo me gustó que lo hayan enfocado de la forma que lo hicieron. El último capítulo no cierra el show propiamente dicho. Me refiero a que no es el cierre habitual de un show. Mayormente cuando un show termina tiene una posición de los personajes que te da una satisfacción a la vez de que te permite contar las historias que siguen después. Pero este capítulo no se preocupó por eso. No se preocupó por explicarte lo que pasa con los personajes que has conocido durante estos 2 años. No. Este último capítulo habla del siguiente paso de la rebelión. A esto me refiero con que narra la rebelión. Porque es el final de Luthen, que es el cierre de la primera versión de la rebelión. Es demostrarte lo difícil que es estar en la rebelión, las discusiones que se tienen, los diferentes principios e ideas que se tienen. Y por último, es ponerte a los personajes minutos antes de la decisión más importante que va a tener la rebelión. Y ves la humanidad detrás de la rebelión en este episodio para mí, porque no solo es acerca de rescate de Kleya y la información y lo que los altos mandos de la rebelión deciden hacer con ello, sino este capítulo se centra en la celebración de las vidas que se han perdido a través del brindis. Vel y Andor se centra en ver las negociaciones que hay, el factor humano detrás de los senadores que están apoyando a la rebelión. Es ver cómo Kleya sigue o se intenta adaptar a este mundo en estos primeros instantes, cómo consigue el apoyo de los amigos que he tenido antes. Hay un gran mensaje de la frase que dicen durante todo el show: tengo amigos en todas partes, porque aquí están reunidos varios de los personajes que hemos visto en diferentes facetas y diferentes momentos del show, y es acerca de resaltar el trabajo que están haciendo mientras Andor se embarca en la misión definitiva de esta rebelión. Estamos técnicamente viendo al soldado de pie minutos antes del desenlace que conocemos, y me pareció muy bien armado este episodio. Todos los personajes que es de la rebelión, su final es mucho más abierto, son momentos singulares, son fracciones de su día a día que resalta la continuidad de la rebelión para mí de una forma muy artística. Y la música de fondo pues es otra cosa que te hace sentir el peso de estos momentos antes de lo más importante que van a hacer. Y eso es para mí lo más importante de este show. Y como dije, el cierre de estos tres últimos episodios es sobre la rebelión, desde el inicio hasta el momento que los lleva a destruir al imperio. Y me gusta que hayan hecho esta exploración, porque no es acerca de Luke y lo que él hace con el uso de la fuerza al final. Es todo el trabajo que se hizo antes para que Luke tenga esa posibilidad. Si bien hemos crecido con la trilogía original y el poder de Luke en esos momentos, por fin vemos el real trabajo, el sacrificio antes del héroe. Diego Luna hizo un gran trabajo como Andor, y junto a él vinieron un grupo de actores que han, para mí, dado una nueva versión de lo que Star Wars puede ser y puede contar. La complejidad de los personajes que han presentado, tanto en el lado del imperio como en el lado de la rebelión. La infinidad de personajes femeninos, tengo que decirlo, dentro de este show es muy resaltable. La complejidad de sus personajes es muy importante. Había muy pocos personajes femeninos antes y muy estereotipados, incluso si los amo por lo que son. Este show te mostró personajes mucho más complejos, mucho más interesantes de explorar. Y espero sigan enfocándose en eso. Dejen un poco de lado el misticismo que se creó y el cumplir expectativas de fans sobre cómo debería manejarse los Jedi y los Sith y la fuerza y todo eso, y cuenten historias que en el centro sean humanas, que eso es lo que ha hecho este show muy bien. Y sé que, y si se tiene que romper con misticismos como hizo este show para contar mejores historias, 100% de acuerdo con eso. Así que eso es lo más importante para mí de este show. Si lo han visto, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, cuál es lo más importante para ustedes de este show y qué les gustaría ver cara al futuro de Star Wars. Si es que tienen una idea interesante, no me hablen de Old Republic, todo el mundo lo quiere, pero sí, ¿qué les gustaría ver en este universo que tenga este enfoque tan real, tan humano, tan complejo? Y si les olvidó, le dan un like, suscriban al canal, subido todas las semanas. Cuídense. Chao.